Hola a todos, hoy vamos a seguir con la serie cinemática y en este caso vamos a ir con el movimiento armónico simple, que es el que llevan partículas con un cierto periodo en una única dirección. Sería, por ejemplo, el caso de algo colgado sobre un muelle, que va subiendo y bajando con un mismo periodo y misma amplitud, en el caso perfecto, sin pérdidas. En primer lugar, armónico se refiere que lleva un periodo simple, es decir, es un movimiento cuya posición se repite en el tiempo, y simple se refiere a que es en una única dirección y no se mueve en varias, y con diferente amplitud ni periodo en diferentes direcciones. Si tenemos, por ejemplo, una masa, una bola unida a un muelle, cuya posición de descanso del muelle, es decir, su longitud, ¿no? La longitud de descanso, la ponemos, por ejemplo, aquí, x0, y le hemos desplazado una distancia, vamos a llamarla a de amplitud, va a aparecer una fuerza de recuperación para allá. Y entonces, cuando llegue aquí, la aceleración de la pelota va a ser cero, pero la pelota se va a seguir moviendo. Y entonces va a seguir volviendo para atrás y comprimiendo el muelle. Y va a volver a una posición, a una distancia A también. Y va a estar, y luego entonces, como está comprimido, va a empujar hacia la derecha y va a estar haciendo todo el rato ese movimiento de vaivén. De forma general, la posición en función del tiempo de un objeto que sigue un movimiento armónico simple es de esta forma. Es un seno, una función seno, cuyos argumentos son omega t y phi. T es el tiempo. Omega es 2pi entre el periodo. Es decir, cada segundo, cuánto sobre una revolución, ¿no? Sobre una vuelta o un vaivén, está completando. Es la frecuencia angular que se llama. Y phi, o phi sub 0, es la fase inicial. Porque podemos situarla más aquí, podemos situarla aquí, podemos situarla en un extremo, lo cual cambiaría la fase inicial. Luego, A se refiere a la amplitud. Es cuánto se va a alejar de la posición de reposo hacia cada lado. Es un número positivo, porque la amplitud no puede ser negativa. O sea, no puedes estar a menos 2 metros de la posición de reposo. Puedes estar a 2 hacia la derecha o hacia la izquierda. Y vamos a representar ahora cómo es este movimiento en función del tiempo. Este es el gráfico de la amplitud, o sea, del desplazamiento X en función del tiempo. Y podemos ver que la posición va cambiando de manera siguiendo un seno. Es decir, que tiene subidas y bajadas. Que en realidad simplemente es si está desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda. Y que el estado de vibración, podríamos llamarle, se va repitiendo en el tiempo. El estado de vibración no es la posición de la partícula, sino sería como la suma de su posición y su velocidad. Sería dónde está y hacia dónde va. Por ejemplo, en este punto, en el cero, está la misma posición que en la mitad del periodo, pero no va en el mismo sentido. En cero va hacia las X positivas, mientras que en el semiperiodo va hacia las X negativas. Por lo tanto, no está en el mismo estado de vibración. Sin embargo, en el periodo entero o dos veces en el periodo, sí está en la misma posición y va en el mismo sentido. Por lo tanto, la fase, su estado de vibración va a ser la misma. Los puntos por los que pasa por el medio los llamamos nodos o simplemente el momento en el que está la posición de reposo. Los puntos de máximo desplazamiento, es decir, donde más separado está del origen, tanto positivo como negativo, los vamos a llamar o picos o antinodos. La distancia temporal entre dos puntos en igual estado de vibración, por ejemplo, este pico y este pico, va a ser de un periodo, o sea, es el periodo, básicamente. Es el tiempo que tarda en volver desde donde empezamos a contar. Por ejemplo, entre 5 t cuartos y t cuartos, pues hay uno de diferencia, ¿no? Un periodo. Y la distancia entre, o sea, el desplazamiento que hay en cada pico, tanto arriba hacia abajo, es la amplitud. Estamos viendo en el gráfico que en algunos momentos va hacia arriba y otros momentos va hacia abajo. Es decir,
la velocidad va cambiando en el tiempo. Y lo está haciendo de igual manera, de manera armónica, ¿no? Por ejemplo, en t cuartos la velocidad es cero, ¿no? Porque no está ni subiendo ni bajando, es justamente cuando está quieto. Y en 5t cuartos lo mismo. Es decir, vas a llevar un movimiento armónico, la gráfica de la velocidad. Va a ir con una función trigonométrica seno o coseno. Y por lo tanto, como la velocidad lleva una función trigonométrica, ¿no? La aceleración igual, que es cómo cambia la velocidad en el tiempo. Y es lo que vamos a encontrar ahora. La velocidad es, por definición, cómo cambia la posición en el tiempo. Y en este caso, como no es constante, vamos a tomar la derivada de x respecto del tiempo. La amplitud, en primer lugar, es una constante. Vamos a tomarla fuera. Entonces vamos a tener la derivada del seno de omega t más phi sub 0 respecto de t. Tenemos esta derivada. Vamos a seguir con que la derivada del seno es el coseno. Entonces vamos a escribir que v va a ser a veces el coseno de lo que haya dentro, omega t más phi sub 0, por la derivada de lo de dentro. ¿Y qué es lo de dentro? Omega t más phi sub 0. Phi sub 0 es una constante y la derivada de omega t pues va a ser omega. Entonces vamos a tener a por omega coseno de omega t más phi sub 0. Y esta es la expresión de la velocidad en función del tiempo. Ahora, si en este razonamiento, la aceleración es cómo cambia la velocidad en función del tiempo, es decir, la derivada de v respecto de t. Y de nuevo, a por omega son constantes, así que tenemos la derivada del coseno de omega t más phi sub 0 respecto del tiempo. Y aquí otro paréntesis. Ahora, la derivada del coseno es el menos coseno. Y hay que multiplicar por lo que hay, por la derivada de lo de dentro, que de nuevo va a ser omega. Entonces vamos a llegar a menos a omega cuadrado seno de omega t más phi sub 0. Y esta va a ser la expresión de la aceleración a la que está sometida la partícula en función del tiempo. Y esta de aquí son todas las fórmulas que hay para el movimiento armónico simple. Y vamos a pasar ahora a hacer algunos ejercicios. Vamos a pasar ahora con el primer ejercicio, que nos dice que una partícula realiza un movimiento armónico simple de amplitud 6 centímetros y periodo 3 segundos, partiendo de la posición máxima. Y nos piden que escribamos la ecuación de movimiento, cuál es su posición tras un segundo y en qué instante pasa por el origen por primera vez. En primer lugar vamos a tomar los datos que nos dicen que la amplitud son 6 centímetros. Entonces la amplitud son 6 centímetros. El periodo son t 3 segundos y que parte de la posición máxima. Vamos a suponer que es positiva, ¿no? Entonces, en x en 0, tiene que ser justamente la amplitud, ¿no? Tiene que ser igual a A. Entonces, vamos a calcular la frecuencia angular, omega, va a ser 2pi entre el periodo, va a ser 2pi entre t, entre 3, que va a ser 2 tercios de pi. Y esta es nuestra frecuencia angular. Entonces, x de t va a ser 6 centímetros por el seno de 2pi tercios de t más phi sub 0 en centímetros. Y nos falta determinar el valor de phi sub 0. Ahora sabiendo que en el tiempo inicial está la posición máxima, es decir, a 6 centímetros, tenemos que 6 tiene que ser igual a 6 veces el seno de, si ponemos el tiempo a 0, va a ser 0 más phi sub 0. Es decir, el seno de phi sub 0 tiene que ser igual a 1. ¿Y esto cuando se cumple? Cuando phi sub 0 tiene que ser igual a pi medios. O un múltiplo entero de 2 veces pi. Es decir, nos encontramos básicamente en el pico, ¿no? En el pico inicial. Entonces ya podemos dar su ecuación de la posición en función del tiempo como 6 veces el seno de 2 pi tercios por el tiempo más pi medios en centímetros. Ahora, ¿qué es el seno de algo
más pi medios. Pues va a ser justamente el coseno, ¿no? Porque si el seno y el coseno están desfasados pi medios, podemos dar su posición en función del tiempo como la siguiente fórmula, que es el resultado del apartado A. Ahora nos piden la posición en un segundo, ¿no? En el tiempo igual a 1. Entonces, x de 1 va a ser 6 veces el coseno de 2 pi tercios. Ahora, el coseno de 2 pi tercios es menos un medio. Entonces va a estar a menos 3 centímetros. Por lo tanto, ya ha subido, ha bajado y está a medio camino de llegar a la amplitud máxima. Y este es el apartado B. Y nos va a decir, ¿en qué instantes pasa por origen por primera vez? Pues cuando pasa en el origen, x es igual a 0. Entonces tenemos que va a ser 6 veces el coseno de 2 pi tercios de t. Entonces, el coseno de 2 pi tercios t tiene que ser igual a 0. ¿Y eso cuándo se cumple? Cuando el argumento del coseno es un o pi medios o menos pi medios. Entonces, 2 pi tercios de t tiene que ser igual a más menos pi medios. Entonces, si despejamos los pis y despejamos el tiempo nos queda que va a tener que ser más menos 3 cuartos. Es decir, a más menos 0,75 segundos. Por lo tanto, a 0,75 segundos después de salir o antes de salir, va a pasar por el origen. Por lo tanto, el primer instante por el que pasa por el origen va a ser a tiempo 0,75 segundos. Que es cuando le damos, o sea, es después de que hayamos soltado la pelota y y ya hemos terminado el primer ejercicio. Vamos a pasar ahora con el segundo ejercicio, que nos dice que un cuerpo describe un movimiento armónico simple según esta expresión de aquí, siendo x en metros y el tiempo en segundos. Nos dice cuál es su amplitud y el periodo del movimiento. En primer lugar, la amplitud es lo que va enfrente del seno, ¿no? Entonces la amplitud va a ser 0,08 metros, que son 8 centímetros. Y el periodo, ya hemos dejado, si tenemos moverse el sistema, ¿no? No puede haber llegado antes. Sobre el periodo, podemos despejar el periodo como 2pi sobre omega. Entonces, la frecuencia angular es lo que está multiplicando al tiempo, que es 4pi. Entonces tenemos 2pi sobre 4pi, que es un medio, y un medio es 0,5 segundos. Tenemos ya el periodo y la amplitud del movimiento. Ahora nos pregunta en qué posiciones estará cuando el tiempo es igual a 0 y cuando el tiempo igual a 0,5 segundos. Entonces, x de 0 pues va a ser 0,08 por el seno de 0, ¿no? Que es 0. Está en el origen, está en el punto de equilibrio. Ahora, x de 0,5 va a ser 0,08 por el seno de 4 por 0,5 es 2. Entonces va a ser 2pi. Y el seno de 2pi de vuelta es 0. Es decir, podemos ver que está en el mismo punto y por lo tanto, o sea, y en este caso además, en el mismo estado de vibración. Por lo tanto, el periodo es de medio segundo, que es lo que teníamos antes. Ya nos preguntan, ¿cuál es su velocidad tras 0,25 segundos? Si volvemos a antes, la velocidad va a ser a veces omega por el coseno de 4πt. Con a 0,08, es decir, 0,08 por 4pi, coseno de 4pi, Ahora, si sustituimos el tiempo de 0,25 segundos, tenemos que va a ser, la velocidad es de 0,08 por 4pi por el coseno de 0,25 por 4 es 1. Entonces tenemos el coseno de pi, que el coseno de pi es menos 1. Entonces vas a tener menos 0,08 por 4pi. Entonces la velocidad es de menos 1 metro por segundo. Y ya hemos terminado el último apartado. Y vamos ahora al último ejercicio. Vamos ahora con el último ejercicio que nos dice que un cuerpo lleva un más con la ecuación siguiente, en centímetros y segundos.
¿Cuál es la amplitud, frecuencia y periodo del movimiento? La primera pregunta. Entonces, la amplitud de nuevo va a ser lo que hay enfrente, en este caso, del coseno, que va a ser, la amplitud son 5 centímetros, porque nos lo dan en centímetros las unidades. Nos dicen la frecuencia. En primer lugar, la frecuencia angular es lo que está enfrente del tiempo, que va a ser 2 radianes por segundo. La frecuencia es el número de vueltas que da por segundo. Entonces, si tenemos que la frecuencia van a ser revoluciones por segundo, y además tenemos que 2 pi radianes, ¿no? O sea, una revolución son 2 pi radianes. Entonces ahora si multiplicamos aquí por omega, es decir, por 2 radianes por segundo, los radianes y los radianes se nos va y nos va a quedar justamente revoluciones y segundo. Entonces la frecuencia va a ser el 2 y el 2 se nos va, 1 entre pi revoluciones por segundo o segundos a la menos 1, que son 1 entre pi hercios, que esto es 0,32 hercios. Es decir, cada segundo da 0,32 vueltas, hace 0,32 vaivenes, es decir, cada 3 segundos más o menos da una vuelta entera. Ahora, el periodo de nuevo va a ser 2pi entre omega, entonces va a ser 2pi entre 2, que son pi segundos, ¿no? Que son 3,14 segundos. ¿Ves? ¿Veis? Unos 3 y pico segundos por cada vuelta. Y este es el resultado del primer apartado. Nos dice ahora, ¿en qué instante pasa por primera vez por la posición de equilibrio en sentido positivo? Es decir, tenemos que x tiene que ser igual a 0, ¿no? La posición de equilibrio. Pero además tiene que pasar en sentido positivo. Es decir, su velocidad tiene que ser mayor que 0. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que x, pues es esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Es 5 veces el coseno de 2t más 4pi. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, el coseno, ¿no? Tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, su argumento tiene que ser pi medios o menos pi medio. Ahora, este 4pi, el desfase, significa que ha dado 2 vueltas más. O sea que podemos quitarnos el desfase, porque simplemente va a estar en el mismo punto. Simplemente por periodicidad. Entonces, x va a ser 5 veces el coseno de 2t. Y esto de nuevo tiene que ser 0. Entonces, 2t tiene que ser pi medios o la siguiente 3 pi medios. Porque puede ser que en el primer instante esté yendo hacia abajo. Entonces tenemos que tomar las dos primeras posibilidades. Entonces, el tiempo en el que por primera vez pasa por el origen es t es igual a pi cuartos o 3 pi cuartos. Ya tenemos que ver si la velocidad es positiva o negativa. En este caso, como la función va con un coseno, tenemos que x es 5 veces el coseno de 2t, y hemos hecho antes la derivada para el seno, pues podemos volver a convertirlo como 5 veces el seno de 2t más pi medios, que esta ya hemos hecho antes la derivada, y nos daba que la velocidad va a ser 5 por 2 veces el coseno de 2t más pi medios. Y simplemente tenemos que sustituir estos dos valores para el tiempo y ver si son mayores o menores que 0. Entonces, en primer lugar, si sustituimos t igual a pi cuartos, tenemos que va a ser 10 veces el coseno de 2 veces pi cuartos es pi medios, más pi medios y pi medios es pi. Entonces tenemos 10 veces el coseno de pi, que el coseno de pi es menos 1. Entonces es menos 10 centímetros por segundo, que es menor que 0. Por lo tanto, este no nos vale como solución en el que pasa por el equilibrio en sentido positivo. Ahora, si sustituimos 3 pi cuartos en el tiempo, tenemos que va a ser 10 veces el coseno de 3 pi cuartos por 2 es 3 pi medios, más pi medios, pues es 2 pi. Entonces es 10 veces el coseno de 2 pi, que es 10 positivo. Por lo tanto,
el instante en el que por primera vez pasa por la posición de equilibrio y en sentido positivo es tiempo igual a 3 pi cuartos, que es el resultado del apartado B. Y vamos ahora con el último apartado. Ahora nos preguntan por la aceleración máxima y cuándo los alcanza esa aceleración. Entonces, como hemos visto antes, esta es la fórmula para la aceleración en función del tiempo. Y podemos identificar que omega es 2, ¿no? Y que 5 es la amplitud, que esto es el apartado 1. Y que phi sub 0 es pi medios. Ahora, pues simplemente vamos a calcular la aceleración máxima, pues va a ser omega cuadrado por a. Entonces, la aceleración máxima va a ser omega cuadrado por a, que va a ser 2 al cuadrado, que es 4, por 5, es decir, 20 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Y esto cuándo lo va a alcanzar? Pues cuando el seno de omega t sea igual a -1, es decir, cuando este menos de aquí se cancele. Tenemos esta condición, que el seno tiene que ser igual a -1. Por lo tanto, su argumento tiene que ser igual a 3 pi medios más vueltas enteras, ¿no? Así que tenemos que 2t más pi medios tiene que ser igual a 3 pi medios más 2 pi n veces un número entero, ¿no? O sea, n pertenece a los números naturales en este caso, porque si nos vamos a los negativos, pues serían tiempos negativos que no tienen sentido. Así que tenemos esta condición de aquí. Ahora, si el pi medio lo pasamos restando, nos queda pi a este lado. Así que 2t tiene que ser igual a pi más 2 pi n. Así que el tiempo tiene que ser igual a pi medios más pi n. Así que el tiempo va a ser 1,56 más 3,14 veces un número entero. Por lo tanto, la primera vez que alcanza la aceleración máxima va a ser a 1,56 segundos. La segunda vez va a ser cuando n igual a 1, que va a ser 4,70 segundos, y así sumando 3,14 para cada vuelta. Y ya hemos terminado el último apartado del último ejercicio del vídeo de movimiento armónico simple. Este es un movimiento un poco extraño, ya que tiene un seno en las fórmulas, tiene funciones trigonométricas y bastantes derivadas un poco complejas que no podemos deducir fácilmente a partir de, como hemos hecho anteriormente, con gráficas e intuición. Pero sin embargo es muy sencillo. Hay 3 parámetros a tener en cuenta y todas las fórmulas siguen la misma estructura.